Con la denominación de actuaciones del área de seguridad ciudadana en materia de seguridad vial, en definitiva lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer hoy es concretar los detalles de dos intervenciones que ya durante el mes de julio se adelantaron porque la cantidad económica que se va a dedicar a las mismas se aprobó en el mes de julio con dinero procedente del remanente de tesorería. En primer lugar está junto a mí Carmelo Careaga, que después de la contextualización que yo voy a hacer, Carmelo Careaga, como jefe de Seguridad Ciudadana, va a dar una visión general de qué suponen este tipo de actuaciones en el esquema de la seguridad vial del Ayuntamiento de Ermua, no solamente estas, sino las que anteriormente también se han llevado a cabo. Y en segundo lugar va a intervenir Martín Balsera, que es de la empresa Lever, que hace poco, aunque no presencialmente, también participó telemáticamente en una comisión informativa, dando cuenta en ese momento de cuál era la propuesta de su empresa en relación a las obras de la subida de Areitio que recientemente han terminado. Lo que vamos a hacer es concretar los detalles de, uno, la puesta en marcha del radar pedagógico que muchos de vosotros habéis visto y que la ciudadanía ha visto en el acceso a Ermua desde Avenida de Guipúzcoa, y el cambio de los reguladores eléctricos de los semáforos que nos han permitido disponer de una tecnología mucho más moderna y que habría una serie de opciones técnicas que ahora son las que Carmelo y sobre todo Martín van a detallar. Si recordáis, en julio se aprobaron determinadas partidas económicas procedentes del remanente de tesorería. Una de ellas, si no recuerdo mal, era de 2.000 euros para la puesta en marcha de ese radar pedagógico, exclusivamente informativo, pedagógico, sin ningún tipo de interés de ninguna otra clase. Su objetivo, como detallará Carmelo, es informar y que seamos conscientes de que además del cuenta kilómetros de nuestro vehículo tenemos una pantalla que nos indica la velocidad a la que vamos. Y una segunda actuación económicamente más importante, si no recuerdo mal, de 50.000 euros, dirigida a cambiar todos los cuadros eléctricos que hacen que los semáforos funcionen. Este cambio de los semáforos nos llevó a la posibilidad de cuestionarnos si el sistema de funcionamiento, los ciclos de funcionamiento, como Martín explicará a continuación, eran o no eran los correctos. La empresa que sustituye estos cuadros eléctricos nos da la opción de repetir el esquema o cambiarlo o seguir manteniéndolo pero teniendo un soporte técnico por detrás. Y entonces pensamos en la posibilidad de acudir a Lever, que poco tiempo antes también había acudido a una comisión municipal diciéndonos con datos cuál era su propuesta en relación a cuál podía ser la opción más adecuada en relación al posible corte o paso alternativo en la subida a Areitio para las obras de adecuación de ese paso subterráneo. Nos pareció, en primer lugar, que era una empresa con la capacitación técnica suficiente como para llevar a cabo una actuación de estas características o un informe de estas características. En segundo lugar, nos pareció que conocen lo suficiente la situación de muchos municipios de Euskadi y cómo es su sistema de comunicación, vamos a decir, tanto para vehículos como para peatones, y nos pareció que acababan de hacer una actuación en Ermua que les permitía tener información muy actualizada. En definitiva, lo que ellos hoy vienen a plantear es una propuesta que entendemos que con ese aval técnico y reciente respecto de la situación de Ermua es lo que se tiene que llevar a cabo y que en principio durante el día de mañana se pondrá en funcionamiento, y que en definitiva es una propuesta que aúna los cambios normativos que obligan a que la velocidad máxima de los vehículos en zonas urbanas sea de 30 km/h, pero que al mismo tiempo facilite la fluidez del tráfico y permita que haya una movilidad no solamente adecuada a las normas, sino lo suficientemente fluida también para los peatones
y, evidentemente, ¿por qué no?, una cuarta derivada que va a ser muy importante también en el futuro, que va a ser la medioambiental. ¿Cómo podemos hacer regulando el tráfico de la forma más adecuada, que respetemos el medio ambiente de la mejor manera posible? Yo creo, por lo tanto, que en este caso, aunque lo circunscribamos a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana, se está actuando o se está llevando adelante una actuación con origen en el remanente municipal, adecuada a una estrategia y adecuada a las necesidades del municipio. Es decir, hay veces en las que en el presupuesto no se pueden reflejar cuáles son los problemas que se van a producir a continuación de su aprobación. En este caso, a continuación de la aprobación del presupuesto, se detecta que hay una posibilidad de mejora y una posibilidad de ahorro económico importante utilizando una cantidad del remanente para sustituir unos elementos cuyo mantenimiento anual estaba siendo caro, y a partir de ahí, además de ponerlo en marcha, nos planteamos, nos cuestionamos si lo que se está haciendo es la mejor opción o no, acudimos a quien tiene la competencia y los conocimientos suficientes como para no solamente poner en marcha un sistema, sino que para detrás de esa puesta en marcha haya las herramientas de conocimiento lo suficientemente actualizadas y adecuadas como para decir que lo que se hace no obedece a criterios de los responsables que podamos estar en un momento concreto, sino a criterios absolutamente técnicos y que se pueden en la práctica demostrar. Y eso es lo que Martín, a continuación, con una información detalladísima, que quien quiera, creo que el informe concreto tiene 42 páginas, puede consultar en la página web del Ayuntamiento. Un documento completísimo con todo tipo de detalles, no solamente los propios, sino los de la Diputación de Vizcaya, en lo que hace referencia a los conteos de vehículos que pasan, y que desde luego cualquier persona puede contrastar con la propia empresa, pero yo creo que va a quedar no solamente por lo que Martín nos diga, sino por esa documentación escrita que se acompaña, claro que es una apuesta basada en criterios absolutamente técnicos. Yo ya os dejo con Carmelo Careaga, que va a hacer esa exposición genérica de ambas actuaciones para que después ese apartado más concreto ya sea Martín quien nos el apartado concreto de los semáforos y sus ciclos y su funcionamiento, Martín quien lo detalle. Bueno, buenos días. Ya tenía ganas de veros aquí a todos. A ver, lo que voy a hacer es complementar la información que ha facilitado Jol. No voy a repetir lo que ya le he expuesto por no redundar. Estamos hablando de dos actuaciones, ¿vale? Como siempre hacemos, disculpad, las contextualizamos, ¿vale? Siempre seguís en las presentaciones que hacemos, veréis abajo el índice. En configuración, marco normativo, otras actuaciones, radar pedagógico y onda verde. En la primera parte, que es configuración, estamos hablando que es el eje que tenemos en estas dos actuaciones es preventivo. En el presupuesto está en el grupo de programa 133, ordenación del tráfico y estacionamiento. El ámbito de actuación de seguridad ciudadana, sabéis que tenemos 5 ámbitos de actuación, en este caso estamos en el cuarto, que es policía de tráfico y seguridad vial. La prioridad de estas dos actuaciones la hemos considerado alta y en este caso la planificación es de carácter puntual. Es de carácter puntual, ¿por qué? Porque el marco normativo, el 10 de noviembre, se aprueba el Real Decreto 970/2020 que modifica dos reglamentos generales, uno el de circulación y otro el de vehículos. ¿Qué es lo que nos dice este Real Decreto? En la disposición final única establece su entrada en vigor el 2 de enero del 2021. ¿Qué sucede? Que además establece una excepción, que es que en el artículo 50 entrará en vigor a partir de los 6 meses de su publicación en el BOE, es decir, el pasado 11 de mayo, que me imagino que lo habéis visto en todos los telediarios, en los periódicos, que se modificaba por norma general los límites genéricos de la velocidad en vías urbanas. En nuestro caso en concreto, ¿dónde nos afecta? El artículo 50.1, que es 30 kilómetros en vías de un único carril por sentido de circulación, que es lo que tenemos nosotros. Este Real Decreto no está aislado, es decir, está integrado en la Agenda 2030 para Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los últimos 2 años Naciones Unidas ha recomendado reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora el año pasado en 2 ocasiones, en la Declaración de Estocolmo de febrero, que emanada de la tercera Conferencia Mundial de Seguridad Vial, en la Resolución General que aprobaron el 31 de agosto y este año en la 6ª Semana Mundial para la Seguridad Vial.
Los objetivos de este Real Decreto son 3. Reducir la siniestralidad vial. Estamos hablando de los colectivos más vulnerables, que son peatones y ciclistas. Estamos hablando también del objetivo de garantizar la fluidez de los desplazamientos. Y el tercero es reducir el impacto negativo de la circulación de vehículos en la calidad del aire de las ciudades. Aquí habla de la calidad del aire. Vale. Cuando decimos, y vamos a poner un ejemplo, el que estamos hablando de una actuación transversal, es porque este ayuntamiento ya aprobó, tiene actuaciones que van encaminadas en este sentido. Las he puesto brevemente, en el 2014 se aprobó el mapa estratégico del ruido, era una obligación legal por ser un municipio de más de 10.000 habitantes. ¿Qué consecuencia tenía esta aprobación? Que se tenía que aprobar un plan de acción para la mejora del ambiente sonoro, 2010-2020, se aprobó en el 2016, que ya establecía que una de las soluciones era reducir a 30 kilómetros la velocidad de circulación de la carretera nacional, la antigua 634, a su paso por el Centro de Protección Acústica Especial, que se aprobó esta declaración de cuál era esta zona en el 2019. Que ya decía también que una de las medidas propuestas era la reducción de la velocidad máxima de circulación a 30 km por hora para todas las calles, incluidas en el ámbito de la CEPAE, que eran la bajada de la vía 3344 desde el Omnipower a Calchango y desde allí hasta el comienzo de la avenida Guipúzcoa, y también las calles Arcalea, Sexto Centenario, Ciuberri y Goyencale. Todo ello está Oquinzur incluido. Un ejemplo que os decía, es una actuación de seguridad ciudadana, pero hemos trabajado con el área de ciudad para que todo lo que podíamos hacer nosotros cuando se apruebe pudiera formar parte de un puzzle, que fuéramos una pieza de un puzzle más grande, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el que pretendemos trabajar y aprobar. Pongo el ejemplo de Bilbao, que también lo hicieron los ingenieros del EBER, que es la actuación transversal, el objetivo calmado del tráfico y mejora en la salud de la población. Los beneficios esperados: mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales y ciclistas, reforzar la seguridad de estos colectivos, reducir el consumo de combustible, de gases de efecto invernadero y de emisión de partículas, y mejorar la salud de la población. Nosotros, además, como bien trabaja el área de ciudad, también estamos con la contaminación acústica, ¿vale? Y como veis, en todos ellos, el impacto en los objetivos estratégicos, en todos es alto. Por eso, cuando nosotros estudiamos esta actuación, pusimos prioridad alta también. ¿Qué es un radar pedagógico? Lo explico brevemente. Son aquellos que muestran la velocidad a los que circulan los coches, cada uno. En nuestro caso, tiene dos objetivos. Uno, informativo. Dos, disuasorio. Es decir, informativo, se trata de que el conductor sea consciente de su velocidad. Disuasorio, se trata de que sea consciente de si va demasiado rápido o si su velocidad es la adecuada, es decir, si va por encima de 30 o no. Además, tiene otras funciones, análisis de tráfico, que ya lo voy a comentar luego, haré un pequeño inciso. ¿Cómo funcionan? Cuentan con un radar láser para medir la velocidad y un panel LED para mostrar la información. Que hemos puesto la carita sonriente de que vas bien y la carita roja de que estás mal. No tienen cámaras, no sacan fotos, no hacen lectura de placas de matrícula. Es decir, el objetivo que tenemos es informativo y disuasorio, nada más. Sí cuentan con un aforador para registro y análisis de datos de tráfico. ¿Qué significa esto? Hemos estudiado el Orrio, que también tenían uno. ¿Qué es lo que han detectado en su puesta en funcionamiento? Que la velocidad media era muy por encima de 30. ¿Vale? Si llegase el caso, cuando saquemos los datos, los analicemos, si vemos que la velocidad de la vía tiene que ser 30 y los vehículos van a una velocidad media de 50, pues entonces sí nos plantearemos otras intervenciones que ya... ¿Os acordáis del primer eje, que era prevención? Pues ya el segundo eje será intervención, será configurar puntos donde tengamos que poner radares y denunciar. Pero eso primero vamos a empezar por abajo, que es, vamos a ver cómo tenemos las velocidades medias en el pueblo. Efectividad, reducen hasta en un 25% la velocidad de los tramos. ¿Por qué se consigue este efecto? Básicamente porque a nadie le gusta que le llame la atención, tampoco nos gusta que los demás vean que nos estamos pasando, y sobre todo, y vamos a contar con eso, que hay mucha gente que no sabe a qué velocidad va porque no está pendiente, está pensando en sus cosas, va conduciendo, pero si ves a un letrero que te dice, oye, que vas por encima, pues vamos a contar con que esto nos ayude. Utilización fija, semifija, móvil. Hemos puesto uno, tenemos uno, vamos a probar con uno, lo hemos puesto de manera semifija en la avenida Guipúzcoa a la altura del número 31. Si funciona igual lo dejamos ahí, si no lo pondremos quizás en otras
en una de las otras entradas del pueblo. Móvil no, porque supondría tener que tener un agente al lado del radar y eso no tenemos recursos para poder hacerlo. Y en este caso la alimentación, el que hemos cogido, lo hemos hecho con alimentación panel solar. Una vez más, gracias a la brigada por la colaboración siempre que tiene con nosotros, ¿eh? Eso quiero dejar también. Y onda verde, aquí sí que no me voy a entretener mucho, porque contando con el ingeniero, con Martín, el que lo va a explicar mejor va a ser él. Simplemente decir 4 cositas. Una, ¿qué es una ola verde o una onda verde? Es un fenómeno inducido, lo hacemos nosotros intencionadamente. ¿Para qué? Para coordinar todos los semáforos que tenemos en el pueblo. El objetivo en nuestra onda verde, en la nuestra, tenemos 3 objetivos: mejorar la seguridad de los transeúntes, mejorar la fluidez del tráfico con el menor número de paradas y reducir la contaminación provocada por la circulación. Ponemos contaminación porque así englobamos la acústica, la emisión de CO2, englobamos todo, ¿vale? La localización de nuestra onda verde va a ser entre las rotondas de Calchengo y Sayavente, que afecta a 6 intersecciones que son Vizcaya 9, Guipúzcoa 8, 16, 30, 17 y 37. Coordinación. La vamos a hacer, aunque se puede hacer de 2 maneras, una utilizando sensores y otra utilizando temporizadores. En nuestro caso, ahora vamos a utilizar temporizadores. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la estadística del estudio que nos ha hecho Lever, ¿de acuerdo? El día de mañana, cuando ya tengamos todos los semáforos conectados a un panel central en el ayuntamiento, el que nos permitirá, pues, por ejemplo, si hay una avería, poner todo en ámbar. Luego me imagino que Martín detallará los horarios de cuándo conviene la onda verde, cuándo no, si hace falta pulsadores o no, él luego ya nos lo explicará. El día de mañana, cuando tengamos ya el panel central, ya veremos si nos es rentable, si nos merece la pena utilizar sensores para secuenciar la onda verde, ¿vale? Y lo último ya, siguiendo una de las recomendaciones de Lever, vamos a poner en las entradas del pueblo este cartel, ¿vale? Que significa onda verde. Es vete a 30, que vas a tardar menos en cruzar el pueblo yendo a 30, ¿vale? Y ahora sí que, Martín, te la dejo votando para que remates. Un apunte mientras Martín se sienta, simplemente decir que la actuación en relación a esos cuadros reguladores de los semáforos y la propuesta del estudio de Lever, por utilizar un nombre adecuado, correcto y que parte resume lo que se quiere hacer, Lever le da ese nombre de onda verde, aunque no es un nombre que use en exclusiva, sino que pretende aunar en Ermua y en otras localidades lo que se pretende hacer. Onda verde pues sería un nombre lo suficientemente técnico y al mismo tiempo amigable con todas las personas como para que se pueda reconocer la idea de lo que se pretende llevar a cabo. Vale, pues como han comentado antes, me llamo Martín Malsera y pertenezco a la empresa Lever, que llevamos más de 30 años haciendo estudios de tráfico y transporte. Recientemente hemos hecho el plan de movilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, del que salió lo de los 30 km/h todo el pueblo, que ha sido un poco polémico, pero bueno, creo que está siendo bastante efectivo, reduciendo los accidentes y la velocidad del municipio. No solo... Si no te sientas, no te oye. Vale, perdonar. ¿Sí? Perdonad. Aparte de estudios de tráfico, realizamos estudios de aparcamiento para estudiar zonas de aparcamiento regulado, estudios de impactos de tráfico de nuevos desarrollos comerciales, industriales o de vivienda, planes de movilidad, y trabajamos para las tres capitales vascas y para Pamplona también. Ese es nuestro ámbito de mayor trabajo, además de todos los municipios de alrededor. A ver, antes de comenzar un poco con lo que es el informe, sí me gustaría realizar un poco de labor didáctica para decir cómo se comportan los tiempos de un semáforo, qué son fases, qué es ciclo, qué son desfases, que nos van a ayudar a comprender un poco mejor el estudio, ¿vale? Entonces, si vamos a cualquier semáforo de los que tenéis en vuestro pueblo, por ejemplo, a ver, vamos un poquito para adelante, a ver, aquí, vale, las cabezas, el 1 sería las cabezas para los vehículos y el 2 sería para los peatones. ¿Qué es una fase? Una fase es el tiempo de verde que disponen los vehículos para circular. En este caso, la cabeza 1 tendría 42 segundos de verde, luego tendría 3 segundos de ámbar
y 3 segundos que le llamamos de todos en rojo, que están tanto la fase de vehículos como lo de los peatones está cerrada y se hace por seguridad. Y luego, en la fase de los peatones, pues serían desde el segundo 48 hasta el 64, tendrían de verde los peatones. Luego tendrían una parte de ámbar que serían 3 segundos y también tiene su parte de todos en rojo como seguridad. El ciclo es lo que englobaría tanto la fase de vehículos como la fase de peatones. En vuestro caso, todos los grupos semafóricos tienen un ciclo de 70 segundos, lo cual es muy adecuado. ¿Por qué? Porque es un ciclo bastante reducido. Eso que hace que los peatones, de media solo tienen que esperar 21 segundos y como máximo tendrían que esperar 46, 48. 48 segundos como máximo. Eso es menos de un minuto. Si pensamos en que tienen puesto otros municipios, por ejemplo Bilbao, tienen ciclos de 110 segundos. Claro, son 40 segundos más. Entonces, los peatones esperan mucho más tiempo que lo que esperan en vuestro municipio. Vale, entonces, al ser muy adecuados estos ciclos, eso lo hemos mantenido. Tanto las fases como los ciclos se van a quedar como están hoy en día. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Los desfases. ¿Qué son los desfases? Lo que relaciona, el tiempo que relaciona entre el comienzo de un grupo semafórico con el siguiente. Es decir, si el desfase fuese igual en todas las intersecciones, todos los semáforos para coches se abrirían a la vez. ¿Qué pasa si se abren todos los semáforos a la vez? Que los coches pues, pueden ir a la velocidad que quieran, porque ven un eje, todos los semáforos en verde, entonces pueden correr muchísimo. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar es cómo cambiamos los desfases de cada intersección para lograr una velocidad constante de 30 km/h en ambos sentidos. Una onda verde en un sentido es muy fácil de realizar. Tú vas cogiendo distancia y la velocidad y solo es ir dándole un desfase para lograr que se te vaya abriendo uno, luego otro, cuando si circulas a 30 km/h, luego el siguiente y tal. Pero claro, lo que queremos hacer es que en ambos sentidos la velocidad se vaya a 30 km/h. Con lo cual, esa onda verde va a tener, claro, no va a tener 42 segundos de onda verde en ambos sentidos, es imposible. Lo que vamos a tener es una banda por sentido, que en este caso se ha logrado que sea de 26 segundos. O sea, no todos los coches que entren a circular por Ermua van a decir, no, si voy a 30 ya voy a coger todos los semáforos en verde. Todos no. Los que entren dentro de esa franja de 26 segundos por sentido. Lo cual dice el programa que es un gran resultado, dado los 42 segundos, es más de la fase que disponemos para los vehículos. O sea que es un gran resultado el obtenido. Entonces, una vez hecho este breve inciso para que luego resulte más fácil la comprensión del informe, vamos a pasar a explicar un poco el estudio, ¿no? Nosotros ya contábamos de información de intensidad de tráfico en las diferentes puntas, dado el anterior estudio que hicimos para la intervención que se ha hecho en la bajada de Eriteo. Además, hemos recabado información de la Diputación Foral de Vizcaya, ya que tiene aforadores continuos cerca de la rotonda de Sayavente. Tiene 2 puntos de aforadores continuos. Como ha dicho Carmelo, estos serían los cruces que se verán afectados por la onda verde, estos 6 cruces. El cual hoy el día, el de Guipúzcoa 37, que es el más cercano a la rotonda de Sayavente, imagino que será porque se cerró la entrada a la autopista y tal, está muy descoordinado con el de Guipúzcoa 17 y siempre que llegas a uno te tienes que parar y tienes muchas paradas ahí, tanto en un sentido como en el otro. Claro, eso hace... eso es. Entonces, lo que hemos intentado es coordinar, según se salga de la rotonda, todos los semáforos en un sentido y en el otro, para que a 30 km/h nos paremos lo menos posible. ¿Qué pasa si se corre a más de 30 km/h? Que vas a llegar, si vas a empezar a correr muy rápido en unos semáforos, pero vas a llegar a un punto que te vas a tener que parar. Entonces, de ahí la razón de poner esos carteles y decir, vamos a intentar ir a 30 de máximo para intentar coger todos los semáforos en verde. Lo cual, además de ser más seguro,
hace que al parar menos se produzca menos contaminación, y tanto de ruido como atmosférica. Y luego una pregunta que se podría hacer y decir, has llegado hasta Vizcaya 9 para hacer el estudio, ¿y por qué no has cogido los semáforos de la rotonda de Calchango o el de Sexto Centenario? ¿Esto por qué se ha hecho así? Porque al entrar en una rotonda tienes que ceder el paso. Tú no sabes cuánto vas a tardar en hacer esa maniobra. Entonces es muy difícil coordinar desde las diferentes entradas cuánto tiempo es necesario para llegar hasta el siguiente semáforo. Entonces ahí es muy difícil realizar la onda verde tanto en un sentido como en el otro. Pero luego ya veréis que al dejar un tiempo de 20 segundos que hemos dejado desde que se abren porque al final el de Vizcaya 9 realmente pertenece al grupo de la rotonda del Calchango, de todos esos semáforos. Entonces, ya veremos posteriormente cómo al abrirse los semáforos de la bajada de Dereito, el de Sexto Centenario, van a tener tiempo suficiente para coger la onda verde dirección sur. ¿Vale? Entonces ya empezaríamos a ver las labores que hemos realizado para realizar este estudio, para hacer este estudio. Primero hemos recabado información de los aforos de la Diputación, tanto de la nueva variante como de la carretera que va hacia Eibar, y hemos pedido información de los días laborales tanto del año 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué hacemos esto? Porque los aforos que teníamos nosotros estaban realizados durante la pandemia. Y claro, en esa época, además de ser un poco más raros, porque la punta de la tarde había bajado muchísimo, yo entiendo que será porque las jornadas continuas, el teletrabajo. Entonces, queríamos ver, por ejemplo, este es el del 117D, la suma de ambos sentidos, cómo se distribuían las puntas y cuánto había bajado con respecto a lo que nosotros teníamos grabado y aforado, ¿no? Entonces, contamos con la información de muchos días de diferentes años, tanto de este aforo como del otro que os he comentado. Y de esta forma nos sacamos las puntas máximas en la punta de la mañana, al mediodía y a la tarde, ¿vale? La suma de ambos sentidos, vuelvo a repetir. Luego, aquí mostramos los aforos que por sentido se cogieron al norte de la rotonda de Sayavente. Esto ya está repartido por sentido, no es la suma de ambos horarios, ya para identificar un poco las puntas y cómo se distribuían a lo largo del día. Recordar que esto se hizo el 25 y 26 de marzo, que al final era un poco previa a Semana Santa, y encima estamos en época de pandemia, con lo cual luego nos hemos dedicado a mayorar estos registros de tráfico para tener una cosa un poco más normal y que nos dé una idea más normal de qué pasará cuando pase esta época y cómo va a ser el funcionamiento más normal, ¿no? Esto por una parte. Y luego, además de registrar por sentido todo el día, ya identificamos las puntas y realizamos grabaciones tanto en la rotonda de Sayavente como en la rotonda de Calchango. En estas grabaciones no solo contamos las patas de acceso de entrada y salida a la rotonda, sino que contamos coche por coche todos los movimientos. Esto es muy importante para saber el funcionamiento, porque claro, no es lo mismo que te entren por aquí 461 coches y que todos vayan de frente, o que todos giren a la derecha, o que se repartan como realmente es. Esto lo hemos realizado para esta rotonda, y luego también contamos todos los pesados, o sea, tanto autobuses, distinguimos los pesados de los turismos ligeros. Es importante también para la capacidad de la rotonda. ¿Vale? Entonces, así, de esta forma identificamos que las peores puntas son las de la mañana y el mediodía. Y luego, posteriormente, identificamos qué porcentaje de vehículos teníamos que aplicar, o sea, qué porcentaje teníamos que aplicar a estos repartos para mayorar los tráficos y hacer unas puntas normales. Dado que, como podéis ver en esta tabla, estos son los tráficos, claro, los de la Diputación Foral de Vizcaya son los máximos que hemos cogido, o sea, hemos ido a máximos. Y estos son los que contamos nosotros en época de Semana Santa. Así que había mucha diferencia entre un aforo y otro, con lo cual nos fuimos a una solución intermedia. Para el 117
los tráficos eran un 27% superiores, pero curiosamente en el 117E eran muy similares. Entonces dijimos, mira, ni para ti ni para mí, subimos un 15% a todos los tráficos aforados, porque luego vamos a realizar un modelo microscópico, que ya veréis luego un vídeo, en el que metemos todos los tráficos, todo el transporte público, las rotondas, los cedas el paso, todos los semáforos, tanto en la situación base, para ver qué pasaría hoy en día prepandemia, ya con los tráficos mayorados, y qué pasaría si nosotros aplicamos esos cambios de desfases a los semáforos, que ahora veremos cómo los hemos calculado, ¿vale? Y de esa forma vamos a ver qué velocidad media tendríamos hoy en día y qué velocidad media y retrasos medios tendríamos en el futuro, y qué número de paradas. Entonces, vamos a calcular cuál es la bondad de las propuestas que nosotros vamos a realizar en este momento. Entonces, bueno, aquí es lo que os he comentado antes. Decimos cuál es la semaforización actual en todos los cruces estudiados y pasamos a realizar la onda verde. Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Passer en el que metemos todas las intensidades y la distancia entre cruces y él nos dice cómo se puede interpretar este gráfico. Como os he comentado anteriormente, esta sería la parte verde, porque acá realmente esta onda verde lo que afecta es a los vehículos, no afecta a los peatones. Entonces en verde vemos los tiempos de los vehículos y en rojo veríamos los tiempos de peatones. Es lo mismo que os he dicho antes. Esto sería, en este lado sería tiempo y en el otro lado sería distancia, ¿no? Esta sería la distancia entre Vizcaya 9 y Guipúzcoa 8, ¿vale? Y así cruce por cruce. Entonces, tiempo-distancia, la inclinación nos está diciendo velocidad. Veis que en un sentido y en otro es la misma inclinación en un sentido y en el otro, en el sentido contrario, es la misma pero cambiada. Eso quiere decir que las dos están a 30 km por hora. Y la anchura nos dice cuál es el rango de funcionamiento de la onda verde. Esto nos sale automáticamente. Y esos son los 26 segundos que tendríamos de rango de funcionamiento, lo cual es más de la mitad de los 42 segundos que tenemos disponibles para los vehículos. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos iría diciendo cuáles serían los desfases óptimos para lograr esta onda verde. Luego hemos realizado un segundo ajuste en el que también metemos, que en este caso no es muy importante, pero es la distancia del cruce. Además de la distancia entre cruces, la distancia del cruce, porque hay cruces, en este caso, al final todos son semáforos más o menos peatonales y la distancia del cruce es pequeña, pero sí que hay grupos semafóricos que sí que engloban a cruces más amplios y tiene mayor importancia. Entonces, hemos hecho un segundo ajuste y el cual que nos dice, a ver, este sería el semáforo de Vizcaya 9, ¿no? Veis que la onda verde empieza un poquito más tarde, como 20 segundos más tarde, de que se haya abierto el semáforo de Vizcaya 9. Esto nos viene muy bien, por lo que he comentado con anterioridad. Cuando se abren tanto los semáforos de la rotonda de Calchalgo, de Sexto Centenario y Areitio, tenemos 20 segundos para que lleguen hasta el semáforo de Vizcaya 9. Y ahí cojan la onda verde. Y entonces, si eso se realiza así, luego, funcionando a 30 km por hora, veis que tenemos todos los semáforos abiertos. En el sentido contrario, desde la rotonda de Calchango, nos pasa un poco lo mismo, aunque veis que hasta el semáforo de Guipúzcoa 30 tendrían abierto, pero realmente tendríamos como 20 segundos para que cogiesen el primer grupo semafórico y luego todo continuo, hasta arriba del todo, tendrían todo abierto. Esto lo vamos a ver mejor luego en un vídeo de la simulación. Bueno, entonces aquí, ¿qué logramos? Pues cuáles son los desfases. El de Vizcaya 9 se mantiene en cero, como el de Calchango. Esa es una condición para no cambiar los semáforos, el grupo de Calchango ni el de Sexto Centenario, se mantienen como hoy en día. Y el resto nos dicen los desfases que tienen que tener de segundos con respecto al de Vizcaya 9 para que funcione esta onda verde. Realmente lo que hemos cambiado son los desfases del resto de grupos semafóricos, ¿no? Vale, con todo esto, aquí tendríamos un cuadro en el que vemos cuáles son los desfases actuales, los desfases que nos daba el primer programa que hemos usado y los desfases definitivos con el segundo ajuste. Ya ves que en ese ya cambia muy poco.
Vale, entonces luego ¿qué hemos hecho? Pues tendremos que probar a ver cómo funciona esto realmente. Nosotros tenemos un modelo microscópico, como os he comentado con anterioridad, en el que metemos todos los datos. O sea, dibujamos la red, metemos los CEDAS el paso, que en este caso serían los de las rotondas, metemos todos los semáforos, introducimos los tráficos con las composiciones que hemos contado, tanto para la punta de la mañana como la del mediodía, y metemos, por una parte, en el modelo actual, metemos los desfases que existen hoy en día, y en otros escenarios, en el modelo futuro, metemos los datos que hemos obtenido de este estudio. Y así que podemos comprobar pues cómo va a funcionar a futuro el sistema. Es decir, tenemos más retraso en medio que hoy en día o menos, tenemos más velocidad media o menos, tenemos más paradas o menos. O sea, para catalogar un poco la bondad de la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, aquí existen unas capturas del modelo, de cómo está hoy en día y cómo quedaría en el futuro. Pero bueno, lo importante igual son los resultados. En este cuadro podemos ver qué retraso medio. Tened en cuenta que estos son resultados globales que afectan a todos los vehículos que se han introducido en el modelo. Tanto los que realizan todo el movimiento completo de todo el eje como los que realizan los movimientos parciales, ¿vale? Entonces, hoy en día tendríamos un retraso medio de 41 segundos y con la onda verde se llegaría hasta 30 segundos, o sea, bajaría 11 segundos por vehículo. Que os puede parecer que es poco, pero luego ya vamos a ver cómo no es tan poco, ¿sabes? O sea, y en la punta vespertina, pues también tendríamos una ganancia de 55 a 42. Y luego, en el número de paradas, ya se ve que el de media tiene 2,1 paradas por vehículo y luego baja hasta 1,9. Esto sería un poco de forma gráfica lo mismo, para que veáis la bondad del sistema, cómo mejora el retraso medio, se tiene mucho menos retraso medio. Y la velocidad media no aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos configurado el modelo para que los vehículos no corran más. O sea, hemos adecuado la velocidad a la onda verde. Supongamos que mediante esa señalítica que se va a poner nueva, pues la gente va a hacer caso y va a intentar adecuarse a los 30 km por hora. ¿Sabes? Por eso no es que se mejore que haya menos retraso medio porque la gente corre más, sino porque la circulación es más continua, ¿vale? Y ahí existen menos paradas. Y luego, además de estos resultados, hemos sacado el número de paradas, la longitud de las paradas, media y máxima en cada línea de detención de los semáforos y el nivel de servicio. ¿Vale? Estos, sí, el que quiera que lo mire, pero vamos, está todo detallado, o sea, y se puede ver que más o menos se reduce en casi todos los sitios. Puede haber un punto como el punto 8 en el que aumenten el número de paradas, pero eso es el número de la longitud de las paradas, aunque la media es muy similar, la máxima aumenta un poco, pero eso es por la configuración de la onda verde. ¿Sabes? Al final en algún sitio siempre tienes que perder. ¿Vale? Y por último, pues comentaros un poco a modo de resumen qué logramos con este sistema. Pues deciros que como media, cada parada que hace un vehículo, tienes, a no ser de que tenga lo del start al stop, el sistema este que está implementado en los coches, tienes una media de emisión de unos 20 gramos de CO2. Ten en cuenta que nosotros en hora punta, mediante la implementación de este sistema, simplemente cambiando los desfases de los grupos semafóricos, tendríamos un ahorro de unas 500 paradas dentro del municipio. Y eso supone que al cabo del año tendrías un ahorro de 30 toneladas de CO2, lo cual es bastante. Y luego, bueno, lo de la señalítica, que vemos muy importante, porque si no, al final la gente no va a saber a qué velocidad tiene que ir. Y por último, es una cosa que no está en el informe, y sería que desde nuestra empresa también hemos propuesto
que en horario nocturno, porque esta propuesta que se hace es para todo el horario diurno, ¿no? Pero en horario nocturno, que vendría desde las 4 de la mañana, creo que era desde las... de 11 a 4, o sea, de 11 de la noche a 4 de la mañana, los semáforos estuviesen en ámbar intermitente y verde para los peatones. O sea, tendrían que funcionar como cedas el paso normales. ¿Por qué? Porque si nos vamos al cuadro de registros que nosotros hemos hecho por sentido, a ver, se ve claramente que a las 11 de la noche ya el volumen de vehículos es prácticamente llegando a cero, ¿no? Y es a las 4 de la mañana cuando empieza a aumentar el volumen de tráfico. Entonces, en esas zonas sí se podría, no para que se aumente la velocidad, que no es el objetivo, sino para que los peatones no tengan que esperar. ¿Vale? Esto sería. Pues muchísimas gracias, Martín. Ah, sí, me queda una cosilla que me recuerda a Carmelo. A ver, este sistema va a desfases fijos. ¿Qué quiere decir? Que los pulsadores ya no tendrían ningún sentido. Los pulsadores que hoy en día ya de hecho, tú cuando pulsas valga la redundancia, un pulsador en ERMA, no se te cambia automáticamente, no se te pone en verde para los peatones automáticamente. Pero claro, el sentido que tiene es que la velocidad sea constante. Entonces lo que no podemos hacer es darle un pulsador y que un semáforo se me ponga en rojo cuando el otro lo tengo en verde, porque pierde todo el sentido del sistema. Eso quiere decir que los pulsadores ya no tendrían cabida en este sistema. ¿Vale? Gracias, Martín. ¿Alguna cuestión, Paul? Egun on danoi. Yo no tenía ni una... Bueno, había oído algunas quejas de vecinos acerca del tema de los semáforos en la zona de Sayavente y la avenida Vizcaya. Esto lo que yo me vine a demostrar es que lo que resolvemos es el problema en lo que era la Nacional 634, lo que es avenida Vizcaya y avenida Guipúzcoa. Sí. Pero el flujo más relevante yo creo que está en la zona de lo que es la calle Zubiaurre, de que es todo el tráfico tanto de vehículos como pesado que va hacia los polígonos. Hay, no sé si esa solución al final nos hace un poco como de embudo en la zona de Zubiaurre hacia Calchango, porque ahí hay un momento de las horas puntas en los cambios de turno en que bueno, el flujo de coches pues a veces se hacen caravanas hasta Ofinsuri. Entonces, no sé si sería posible habilitar de alguna manera los semáforos para que todo ese flujo que cuando toca bajar o cuando toca subir se pueda desplazar lo que es la variante y pasen directamente por Calchango directamente hacia arriba. No sé si se podría hacer o no se podría hacer, o si sería una solución o quizás no es una solución, ¿no? Pero sí es cierto que donde más problema, porque lo que es Avenida Guipúzcoa y Avenida Vizcaya, con los semáforos se puede controlar y puedes controlarlo tanto los flujos y bueno y das una seguridad también a los viandantes, ¿no? Pero lo que es Zubiaurre, que es para mí lo que me parece mucho más complejo, sobre todo también por los cruces de camiones y que no hay espacio suficiente y eso ya pues va motivando más ruidos y más colapso. No sé si sería posible hacer un estudio sobre la posibilidad de desviar el tráfico hacia la variante en un sentido y en otro cuando fuera necesario. Sí, no sé si... Jorge, ¿quieres contar? Yo luego, sí. En la propuesta del EVER, eso que tú dices no se ha estudiado porque evidentemente a partir de la parafarmacia de sexto centenario, creo que 7, ya no hay semáforos. ¿Se podría hacer? Evidentemente, para eso hay empresas como Lever. Y si se hace, desde luego el primer objetivo va a ser llegar a la conclusión de si esas sensaciones son tales o no son tales. Porque tú hablas de las sensaciones de Zubiaurre y yo también te puedo decir que en el Giroa o en varios puntos de la avenida Guipúzcoa la sensación de muchas personas es que se espera mucho tiempo, la sensación de los conductores es que esperan muchísimo más tiempo que los peatones, pero los datos, que yo creo que desde luego exhaustividad es lo que definiría este estudio, los datos demuestran que esa sensación que hay no se corresponde a la realidad y que a menos velocidad, en la práctica, en nuestro ayuntamiento,
a menos velocidad se consigue mayor fluidez y llegar antes de un punto a otro. Lo que tú decías se puede hacer, efectivamente se puede hacer. Lo que no sé hasta qué punto es viable obligar a que determinados vehículos, una vez llegados a la rotonda de Calchango, si quieren ir dirección Eibar, entren en la variante. Ellos entiendo que no tendrían ningún inconveniente para analizar los datos con aforos, con tiempo de espera, con exactamente cuál es la longitud de las caravanas que se pueden montar. Lo que no sé hasta qué punto es viable la opción de que para combatir esos posibles atascos se obligue a tomar una dirección concreta. Sí, bueno, yo creo que lo que has planteado son cuestiones que se van produciendo, ¿no? Yo creo que conviene un poco, igual quizás, a tirar un poco de historia y de hemeroteca, incluso has contado lo del tema de los pulsadores. Yo creo que todas las ciudades, todas, sin excepción, yo sé que hay medidas que cuestan, hay medidas que dan vértigo cuando se toman decisiones, pero últimamente lo que cada vez se habla más de las ciudades, cada vez se habla más. La semana pasada estuve en un congreso, en una ponencia, en un congreso en el que, bueno, pues me invitó la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, y cada vez se habla más de ciudades climáticamente neutras, cada vez se habla más de ciudades amigables para las personas, y yo creo que hay un hecho que es relevante, ¿no? Además, yo creo que no conviene echar culpas ni buscar culpables, sino buscar soluciones, ¿no? Y todas las ciudades, sin excepción en el mundo, han sido diseñadas para los coches. En los últimos tiempos fueron diseñadas para los coches. Y ahora lo que toca, y es un elemento importante, pues es hacer ciudades para las personas. Y eso, pues que se dice pronto, hay que ir tomando decisiones, hay que ir tomando actuaciones, hay que llevar a cabo actuaciones que para nada son fáciles y, por cierto, políticamente muchas de ellas incorrectas, o sea, políticamente incómodas más de una ocasión, ¿no? Yo creo que vivimos en ciudades donde tenemos que empezar a tener en cuenta que tenemos que convivir, ¿no? solamente en Ermua. Esto es el debate en Madrid, es el debate en Barcelona, es el debate prácticamente en todas las ciudades, donde los vehículos van a tener que convivir con las personas peatones, van a tener que convivir con las bicicletas, van a tener que convivir con los patinetes, y esto, que se dice fácil, pues luego a la hora de articular esa convivencia para nada es sencilla. Pero tengo claro, y la convicción por parte de este ayuntamiento es, por supuesto, hacer un municipio mucho más amigable con las personas, pero esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Exige pedagogía, que es de lo que hemos hablado hoy mucho, de pedagogía, porque realmente tenemos que ir educando y entender que realmente en estos mismos instantes la prioridad tiene que empezar a ser la del peatón. Son circunstancias que en el pasado se han producido. Todos conocemos las quejas en el Giroa y en otros semáforos donde el peatón esperaba demasiado tiempo, y cada vez, pues como todo en la vida, pues va a tocar que el peatón tenga prioridad y donde los coches realmente pues no tengan la prioridad. Creo honestamente también que con el desarrollo de la primera fase de la variante, pues no es precisamente la problemática en estos momentos los atascos en la avenida Guipúzcoa, y si bien pues en Zubiaurre en determinados momentos del día se puede producir, en Searcalde, en Zubiaurre, perdón, se pueden producir determinados atascos, pero son momentos puntuales donde realmente no van a ser los semáforos los que van a resolver esa cuestión, sino que buena parte de todo ello obedece, en primer lugar, a que se está llevando a cabo una obra en Omipower, y eso tiene su propia incidencia y tiene sus propias circunstancias, y que muy probablemente lo que vamos a hacer es incidir más en determinadas horas para que también, pues, con los agentes probablemente de la policía, pues realmente ayudemos a desatascar esas situaciones en esos momentos puntuales que yo creo que realmente a veces se producen. Pero creo que es importante tirar de hemeroteca y de historia, donde hemos vivido en un municipio donde no hace mucho los atascos eran permanentes en la avenida Guipúzcoa, eran permanentes en Zubiaurre, eran permanentes en Searcalde, y que la solución futura a buena parte de las cuestiones van a venir, como algunos veníamos anunciando, del desarrollo y del impulso de la segunda fase de la variante, que yo creo que es relevante y es importante, y que lo que va a permitir es que buena parte de esos tráficos que se producen en Searcalde y en Zubiaurre pues se atasque, sobre todo de tráfico pesado. Y por tanto, algunos pues ya considerábamos en aquel entonces que realmente esto es lo relevante. Cada vez se habla de ciudades climáticamente neutras, cada vez se habla más de agenda urbana, cada vez hemos visto que es un proyecto transversal en el que cosas que ya se estaban impulsando en esta estrategia de ciudad, desde los estudios acústicos, desde los estudios de emisiones de CO2, cada vez vamos a oír hablar más de emisiones de CO2, cada vez vamos a hablar más de sumideros de CO2,
y algunas cosas que en algunas ocasiones se ponen en valor, no porque nosotros lo quisiéramos, pero cada vez se ponen mucho más en valor las ciudades compactas, donde no se produzcan nuevos desarrollos y consumos de suelo desproporcionados, sino que se trate de reutilizar lo que tenemos. Y este municipio, pues para lo bueno y para lo malo, pues en los años 60 se configuró como una ciudad compacta, si bien evidentemente eso generó problemas de accesibilidad, problemas de fractura urbana que evidentemente pues hay que ir solucionando con planes de accesibilidad como los que hemos presentado y con otra serie de actuaciones que vamos a tener que llevar a cabo. Y por tanto hay que ir conjugando y haciendo este puzzle que es necesario hacer, pero desde luego desde la pedagogía y entendiendo que va a haber quejas a veces de los peatones, a veces de los propios coches y muchas veces van a ser los mismos, porque nuestra actitud y nuestro comportamiento habitualmente suele ser distinta cuando actuamos como peatón a cuando actuamos como conductor de un vehículo. Y esto suele ser así, es humano, pero que desde luego pues, es lo que nos va a tocar trabajar. Si bien entiendo que el atasco que se puede producir, como el que comentas, Paul, creo honestamente que no se va a solucionar porque cambiemos los semáforos, porque ese atasco no se produce por un problema de semáforos, sino se produce por esa incidencia de las obras, porque es un determinado momento del día en el que probablemente la gente va a currar, que es cuando se produce el momento puntual, y por tanto pues prestaremos especial atención quizás en estos momentos a que eso se pueda llevar a efecto. Yo creo que es también como todo es un... Sí, ahora te doy, Martín. Yo creo que es un momento en el que hay que ir tomando actuaciones, hay que tomar decisiones, para nada son definitivas, etcétera, sino que realmente como todo esto va a tocar mucho hacer ensayo y error, ver cómo funciona, ver que seguramente se genera algún tipo de problema y tendremos que tomar decisiones al respecto. De hecho, pues la última que hemos comentado, yo cuando me la trasladan, pues yo creo que también vamos a tener que hacer una labor importante de educación y de pedagogía, porque no nos engañemos que cuando los semáforos se ponen en ámbar y aunque esté en verde el peatón, pues desgraciadamente cuando actuamos como conductor, pues tendemos a pensar que realmente la prioridad es del coche y por tanto, pues en eso creo que tenemos que incidir especialmente en informar, en hacer pedagogía de que realmente la prioridad es del peatón, ¿no? Entonces, poco a poco tendremos que ir trabajando, sin duda. Martín. Sí, si me permitís por último, porque habíamos traído un vídeo de lo que es ese modelo microscópico que puede reflejar muy bien cómo funcionaría la onda verde, ¿vale? Entonces, la primera parte donde se va el vídeo sería la rotonda de Calzango, a ver si baja. Esta sería la rotonda de Calzango. Cuando se abre el semáforo, pues tiene un tiempo hasta que llega el coche de verde, que sería el blanco. Este coche blanco ya va cogiendo toda la onda verde, para que veáis cómo funciona, ¿no? Es el que pone Ibar, sentido Ibar, se refiere, ¿no? Que va hacia Sayavente. Entonces ese coche blanco, hemos demostrado que a 30 km/h va cogiendo todos los semáforos en verde. Veis que cuando llega aquí, que parece que está en rojo, no le va a dar tiempo, pero justo se le pone verde, ¿ves? Y sin pararse va a llegar hasta la rotonda de Sayavente. Y es un vídeo continuo, o sea que luego nos vamos a parar en Sayavente y vamos a subir hacia arriba y vamos a ver la operación inversa. Esa es la gracia que tiene la onda verde, que están hechos en ambos sentidos. Yo creo que es una medida no exenta, a ver si me entendéis. Va a generar evidentemente su polémica como la va a ser una medida que realmente pues, se está trasladando y se está llevando a cabo en muchas ciudades y en muchas ciudades pues de función de cómo te comportes, pues realmente pues genera su controversia, su polémica, pero que desde luego tenemos que girar en torno a ello, ¿no? Lo de dejar un planeta mejor a nuestras generaciones venideras no se produce haciendo las mismas cosas, sino actuando de una manera distinta. Eso que ahora muchas ciudades hablan del anillo verde, pues nosotros yo creo que también tenemos que decir que tenemos un anillo verde natural, no un anillo verde artificial, lo cual es importante. Y a eso es a lo que se le llama sumideros de CO2, que realmente para eso están los anillos verdes, para actuar como sumideros de CO2, ¿no? Y luego en el sentido contrario. Luego en el sentido contrario, pues ya vais a ver este coche naranja que va y va a encontrarse también todos los semáforos en verde. Hasta el final. Ya veis cómo se producen pues, grupos de coches que se van juntando, porque claro, la onda verde pues, tiene al final un determinado rango de funcionamiento, ¿no? Y esto es más o menos lo que...
Yo creo que estas infografías son bastante didácticas, son las que nos ayudó, porque la explicación pues a veces es complicada de entender, fases, ciclos, pero realmente viendo infografías como la que hemos visto en Omnipower, que como bien sabéis ya ha concluido la obra en tiempo y manera, pues realmente pues, es como mejor se ven este tipo de actuaciones. Las alternativas pues a veces generan más problemas, ¿no? Claro, realmente el cambio es poco, pero hace mucho efecto, porque realmente no estamos tocando ni los tiempos a los vehículos ni a los peatones. Lo que se está haciendo es coordinar un poco todos los semáforos. Y con ese pequeño cambio pues se produce mucho ahorro, ¿no? ¿Ves? ¿Alguna otra cuestión? Bueno. Sí, algunos mientras hablabais, Martín y tú, Chicho, hemos estado mirando el coche amarillo que subía y hemos comprobado que efectivamente la conclusión es esa: menor velocidad, menos tiempo de desplazamiento entre puntos, teniendo en cuenta que esto al final es un modelo teórico que luego en la práctica pues no va a funcionar en el 100% de los casos. Yo creo que hoy la conclusión que tenemos que sacar es que hay dos términos fundamentales: uno es fluidez y otro es seguridad, y que esto, no exento de posibles cambios en el futuro en base a cuál sea su desarrollo futuro, pero es lo que vamos a poner con la intención de que sea lo más fluido o que provoque unos desplazamientos tanto de tráfico como de personas lo más fluidos y lo más seguros posible. ¿Podrá haber pequeños cambios en el futuro? Evidentemente podrá haberlos, pero a partir de mañana, en base a este estudio, se van a empezar, o los semáforos van a empezar a funcionar en base a este esquema y con esta idea que Martín, yo creo que con todo lujo de detalles ha expuesto, de fluidez y seguridad. Pues nada, agradecerte, Martín, que ya hemos trabajado más veces y que, bueno, pues que realmente al final las infografías también nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a conocer el comportamiento y, como todo, se llevan a cabo actuaciones y iremos viendo cómo se va comportando el sistema, ¿de acuerdo?